Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos a 55 minutos. Hoy es viernes y hemos querido preparar un panel en el que hablaremos sobre las casas de acogida, tanto en la parte legal como psiquiátrica o psicológica de los niños que están o que pasan por ellas. Recibo esta noche a la doctora en Derecho Birmania Sánchez, experta en Derecho Familiar, y a la doctora Sachidevi Santiago, experta en temas de psiquiatría. Buenas noches a las dos. Solo mujeres hoy hay aquí. Solo mujeres, solo chicas. Bienvenidas a las dos, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor. Sí. Tengo dos expertas hoy. Quiero que hablemos de derecho de familia, de situaciones de casas de acogidas, de niños. Hoy vamos a partir de lo general a lo particular. Como ustedes saben, ambas, en esta semana se dio a conocer el caso de una niña de 12 años que cayó desde la azotea de un hogar de acogida del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y actualmente pasa por un trauma cráneoencefálico severo, pero dicen que su condición es estable. Recordemos que los hogares de paso están concebidos para niños, niñas y adolescentes que por razones de desamparo, violencia física o maltrato emocional requieren del auxilio del Estado. Sabiendo esto, ¿cuáles son los aspectos legales que puede sufrir dicha institución por este caso? Empecemos con la doctora Birmania. Buenas noches. Mira, la situación es muy difícil con esos niños y niñas que están en esos hogares de paso. Hay una responsabilidad con esas personas que están bajo el cuidado de ellos. Por ejemplo, en el caso de esa menor que cae de la azotea, esas personas, esos maestros que estaban con ella, tienen una responsabilidad directamente, y también la institución. Obviamente que hay que esperar la investigación que está haciendo el Ministerio Público conjuntamente con CONANI. Lo mismo que el niño de 2 años que murió en un centro de atención primaria. Sí. Sí, va a pasar lo mismo, es decir, hasta que las autoridades no terminen la investigación no se puede determinar nada, si habrá sanción penal o si solamente va a haber una sanción civil a las personas que estaban ahí, a la institución también, porque lo que he visto y he escuchado es que la cubeta de agua era por una situación de que no había suministro en la llave y eso. Parece que sí, que supuestamente, ¿verdad?, había una cubeta de agua. Pero cuando suceden casos como estos, doctora, quiero abordar también con la doctora Sachidevi el tema psicológico de la familia, de los niños, de la sociedad, porque hasta la sociedad se afecta. ¿No se supone que las personas que cuidan niños, que ese es su papel fundamental, deben de tener una atención especial, sobre todo cuando se trata de niños pequeños, sobre todo cuando están en CONANI, en casas de acogida, en centros de cuidado de niños de primera infancia? No está establecido dentro de los derechos de los niños, de las normas de esos centros, la vigilancia permanente de esos niños pequeños. Claro que sí, claro que sí. De hecho, CONANI, que es con la institución donde yo más trabajo en mi ejercicio de derecho, CONANI siempre le da entrenamiento a ese personal. Y los hogares de paso que tiene CONANI, que comúnmente las personas no conocemos en dónde están esos hogares porque siempre se mantienen a discreción, porque son llevados esos niños, como decía la doctora, cuando lo manda el Ministerio Público o cuando el 911 lo lleva o Línea Vida, y en muchas ocasiones cuando el padre va y lo lleva a CONANI o la madre que lo puede hacer, y siempre hay un entrenamiento con ellos. En el caso del de San Francisco hemos escuchado que había un nuevo personal. Entonces, si es un personal que no tiene adiestramiento, entonces ahí hay una situación un poco difícil, porque todo aquel o aquella que va a trabajar con niños y niñas tiene que tener un cuidado especial. Entonces, ahí es que viene que el mismo código habla sobre esa responsabilidad que tiene el cuidador. Con la doctora Santiago, yo quiero que entremos en el tema de la situación emocional, mental, la salud en todo el sentido cerebral de un niño que pasa por casas de acogida. Un niño que los papás o el gobierno tiene que quitárselo a los papás por el abanico de razones,
o que el mismo niño se escapa de la casa porque no resiste la situación de los padres. O como decía la doctora, cuando los padres también por temas de vulnerabilidad o por tema de no tener contención propia, lo llevan. Entregan los niños. Porque hay lugares donde hay niños, por ejemplo, niñas que son de riesgo, que los papás dicen, no puedo con ellos, que lo hemos visto en noticias, mira, yo ando buscando un lugar donde llevarlo porque ya yo no lo aguanto, no tienen control, ya han perdido, vamos a decir, el poder de poder tener lo que es la autoridad sobre este niño, entonces se vuelve un niño vulnerable frente a familias que realmente ya perdieron todo el control y ellos mismos buscan auxilio y lo llevan. Sin embargo, estos niños va a depender de su entorno, o sea, va a depender de dónde venga, que por lo regular son familias por lo regular disfuncionales, familias que tienen problemas de X tipo o niños realmente que se han encontrado en situaciones de riesgo y por eso, ya sea de manera legal o no legal, los niños son llevados a esta casa de acogida. Ahora bien, son procesos adaptativos complejos. ¿Por qué son complejos? Porque simplemente, como hablábamos otras, los niños vienen con diferentes formaciones, con diferentes expectativas. A veces son lugares donde se tienen programas donde quieren llevar al niño a ciertas normalidades, que en el cual el niño no es fácil adaptarse, porque de por sí el proceso adaptativo genera muchos cambios emocionales, físicos, ambientales, en lo que tiene que ver con la relación, la comunicación, porque los centros de acogida tienen personas, claro, por lo regular capacitadas, porque realmente se entrenan para trabajar con niños de diferentes condiciones, ya sea física, emocional, médica, porque no estamos hablando solamente de la parte mental, hay niños que van con problemas psicomotor, con niños con problemas médicos importantes y ellos están preparados para darle soporte general a cada situación específica. Sin embargo, si los niños pasan por un proceso complejo, ¿por qué? Porque lo que para mí era normal es anormal. Vamos a decir que incluso en una familia disfuncional donde hay problemas de violencia, alcoholismo, drogadicción, eso para el niño es normal. Entonces cuando lo llevan quizá a una casa... El niño normaliza la drogadicción, el alcohol, el maltrato. ¿Se pueden acostumbrar los niños al maltrato? Lo ven normal porque no tienen otra forma de vida. Sin embargo, cuando van a lugares donde hay normas y reglas, se le complica. Entonces muchas veces estos centros de acogida quieren llevar a los niños a que puedan adaptarse a la normalidad que nosotros entendemos que es lo aceptado socialmente hablando. O sea, una vida sin violencia, con reglas, con límites. Con orden. Con orden. Sin embargo... Pero además con responsabilidades. Claro. Entonces, sin embargo, estos centros realmente se ven en esta disyuntiva porque realmente los niños hay que irle trabajando todo lo que es un aspecto general y es complejo porque son niños que vienen con poca formación. Algunos no, algunos sí, no tienen ningún problema de este tipo. Sin embargo, el proceso adaptativo emocional es complejo porque algunos se deprimen, algunos tienen ansiedad, algunos tienen alteración del sueño y realmente muchos llegan ya incluso a la consulta porque nos lo llevan a los centros. Ya con problemas de pensamiento suicida o intento suicida, pero ya esos son casos extremos. Que ustedes todos hayan visto, ambas tienen una labor, digamos que muy fuerte. Hay que ser emocionalmente muy estable para manejar con estos casos. El derecho de familia es una rama del derecho, es una labor que a veces toca a uno de una manera constante. Es el dolor de la familia, vulnerabilidades de los derechos de los niños, en la parte psicológica ver niños desadaptados, niños en situación de desprotección, en violencia, o sea, es un trabajo muy demandante. Y yo la veo a ustedes que están como muy bien. Uno esperaría que necesiten ambas intervención permanente para poder sacar lo que viven todos los días. Pero, ¿qué han visto ustedes en ambas ramas que le haya impactado? Porque la gente que ve, los niños que por ejemplo nos ven en este momento o los padres, podrían pensar que darle una pela a un niño cada rato es normal, porque no hay otra manera de controlarlo. Que llevar a un niño a Conani, como sucede en muchos casos, también es parte de la normalidad. Yo no lo aguanto, que lo reciba Conani. Pero un niño que sea violento, producto de 1000 cosas que pueden estar dentro de esas, la familia puede verlo como normal. Simplemente yo no lo aguanto porque se porta tan mal y la familia concluye
en que él se porta mal y como él se porta mal yo lo voy a depositar en Conani. O se me escapa o se va por la noche o bebe, tiene mala junta, lo que sea. ¿Cuáles son los casos que más recurrentes ustedes ven en cada uno en su área? Bueno, en el área mía veo mucho la situación de la regularización de visita, donde el tribunal te tiene que determinar con cuál de los dos padres se va a quedar el niño. Otros casos donde el niño tiene que hablarle al tribunal en cámara de consejo o primero con un psicólogo, es decir, con quién quiero estar, cuál es la situación que está pasando con él. En los tiempos ahora de escolaridad, el tribunal decidir a qué colegio puede ir el niño, es decir, en vez de decidirlo los padres, tiene un tribunal que decidirle a qué colegio va a ir. Son situaciones sumamente difíciles, o para un traslado al exterior del país, es decir, cuando los dos no se ponen de acuerdo, que el tribunal tenga que decidir si el niño puede viajar o no. Es una situación muy, muy difícil, pero a todo esto lo que nosotros vemos es como la falta de cultura, una falta de políticas públicas, es decir, del Estado comenzar a educar, porque no tenemos educación lamentablemente. Pero cuando ustedes llegan a este punto, bueno, hay veces que los mismos padres pueden no tener la madurez para manejar la situación y se llega hasta ahí. Pero también hay deformaciones que traen los padres de su propia niñez que los llevan a tener relaciones de padres disfuncionales igual. Sí, sí, la parte, por ejemplo, de violencia. Hay padres que necesitan ayuda psiquiátrica. Sí, pero cuando llegan al tribunal hay una fase sociofamiliar que el tribunal, si no lo pide el abogado, el juez, por lo menos lo de aquí del distrito, que hay dos juezas que son por la línea, la de primera instancia, ella si el abogado no pide ese trabajo sociofamiliar, la juez lo ordena. Entonces, en ese trabajo sociofamiliar te va a haber un psicólogo y hay un trabajador social, que ese trabajador social y ese psicólogo es un personal de Conani, no de la Suprema Corte de Justicia, pero sí en cada tribunal Conani tiene ese personal y en algunas ocasiones tienen que ir a un psiquiatra. ¿Los niños y los padres? Sí, pero mayormente los padres. Doctora Santiago, la recurrencia de los casos en su consulta. Usted que tiene experiencia con los centros de acogida. Sí, porque estos niños realmente no llegan al hospital por lo regular, porque como vienen de las instituciones públicas, por lo regular ellos los refieren a Rodríguez Cabral, donde yo trabajo a nivel público. Sin embargo, sí, por lo regular, los que llegan a nosotros, en un porcentaje alto, mayormente son niños, por ejemplo, que tienen trastorno del neurodesarrollo, autismo, discapacidad intelectual, que ya esos son niños con situaciones especiales en el cual se trabaja lo que son sus comorbilidades, vamos a decirlo. Si tienen problemas de sueño, ansiedad, depresión, psicosis, pero ya los niños que no tienen estas condiciones, sino niños normotípicos con situaciones familiares, ¿cierto? Sí vienen por problemas de desadaptación, depresión y abandono, donde los niños y los adolescentes entienden cuando están dentro de estos centros que son abandonados por los padres, porque realmente son niños que tienen su familia, pero simplemente por X situación, entonces son llevados a estas casas, a estos lugares. Entonces sí, muchas veces la familia hay que trabajarla y manejarla de manera conjunta, tanto psicológica como psiquiátrica. ¿Por qué? Porque simple y llanamente por las condiciones emocionales y de salud mental que poseen los padres, los tutores, entonces es imposible manejar lo que es la estabilidad del paciente como tal. Pero sí es muy frecuente que lleguen entre niños, vamos a decir, siempre prepuber y adolescentes como tal. ¿Son más frecuentes los de pubertad y adolescentes? Claro, que lleguen ya en esta ¿a partir de qué? ¿8, 9 años? A partir de los 10 años más o menos. A 17, sí, 18. Sí, por ahí, sí, claro, adolescentes. Pero hay una parte importante. Cuando el tribunal emite su sentencia, si entiende esa juez o los jueces en la corte, que ahí son 3, de que esa familia tiene que seguir una terapia, lo ordenan. ¿Ya? Ahora, que la familia lo sigue, el 90% no siguen esa terapia porque no hay un seguimiento del Ministerio Público a que ellos tengan que seguir esa terapia. Entonces ahí se rompe todo. Y vuelven al principio. Y vuelven al principio. Entonces, como la parte de la guarda, eso es provisional. Eso no son sentencias definitivas. Te dan una sentencia hoy, después de cierto tiempo tú decides que no, que ya tú quieres cambiar ese régimen y vuelve al proceso de inicio.
Eso que dice la doctora es una de las debilidades que tiene nuestro sistema, no solamente en esa parte, sino hasta en la escolar. Cuando los niños no llegan, referido por el colegio, la escuela, y los colegios no están pendientes de ese seguimiento, los papás van 1 o 2 veces, igual pasa. Y ya luego, como tienen algo que justifique la primera vez que asistieron, no regresan. Entonces el problema continúa. O sea, falta compromiso también. Claro, ¿no? Y que no hay ese seguimiento de saber que sí realmente agotó las terapias o el seguimiento farmacológico, si es un psiquiatra que lo ve. Entonces eso hace entonces que se pierde esa parte, entonces ya se den cuenta que realmente eso no fue, vamos a decir, tratado. Entonces, al no tener un seguimiento cercano o de que alguien esté, vamos a decir, comprobando de que hay un seguimiento a nivel de salud mental, entonces eso se queda al olvido. Entonces, por eso los problemas continúan. Porque realmente aquí hay una parte importante para poder solucionar el problema general. Quiero que hablemos de niños en condición de abandono, de niños en condición de adopción. Ambas manejan excelente el tema porque viven la experiencia todos los días. Y que hablemos de estos 2 casos. Niño y familia de 2 años, lamentablemente muerto en un centro de atención primaria. Su mamá lo deja en la mañana contando con que lo está llevando en un lugar donde va a estar mejor cuidado que con ella para ella poder ir a trabajar. Y luego resulta que el niño está muerto. Y la niña de 12 años, que se supone que tiene su familia, que debió estar en el seno de una familia que la ame, que la cuide y que la enseñe, pero estaba en Conani, estaba en una casa de acogida, por la razón que fuera. Los padres la entregaron, no la podían tener, no habían condiciones para cuidarla. A los 12 años es una edad difícil, no obedece. La niña terminó en una casa de acogida y hoy la niña está en ventilación mecánica, en coma, porque la niña se cayó del techo de la casa de acogida. En ambos casos hay un punto común. ¿Dónde estaban los adultos cuando los niños estuvieron en una situación de peligro? Pero vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con eso.